Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Así que preparen motores, preparen escritura y comenzamos. Bueno, ya grabamos 3 clases que tienen que ver con la personalidad del Espíritu Santo y lo hemos comprobado bíblicamente, ¿ya? No voy a explayarme en eso, ya lo hemos recontravisto, ustedes están claros. Ahora lo que vamos a ver es la deidad del Espíritu Santo. Vamos a probar que el Espíritu Santo es Dios y que es divino, ¿vale? Es divino, ok. Okay. Así que vamos a ver los atributos de la deidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Ok, vamos para allá entonces. Si ustedes van al libro de Salmo 139, vayan para allá, usen su Biblia, Salmo 139, Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Hay una pregunta ahí. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¡Wow! Parece que alguien estaba huyendo de la presencia de Dios. Y no solamente de Dios entendido como Jehová, ¿verdad? El Padre, sino que estaba huyendo del Espíritu Santo. Y el texto dice otra vez, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cuando dice eso, el texto está reconociendo, en este caso David, está reconociendo claramente la omnipresencia, es decir, que está en todo lugar. El Espíritu está en todo lugar. Por eso es que es falsa la calumnia que nos levantan los herejes y paganos cuando dicen, ay no, ustedes creen en la Trinidad, creen en 3 dioses. Bueno, es una mentira. Es una mentira, es una falsa acusación. Porque
Si nosotros creyésemos en tres dioses paganos, pues entonces nuestros tres dioses paganos no tendrían la omnipresencia, porque los dioses paganos no tienen omnipresencia. Por algo necesitan esculpirse, por algo necesitan hacer imágenes, por algo necesitan ser adorados como pintura, por algo tienen que ser tallados, porque necesitan ser vistos, necesita el adorador del dios falso, necesita la imagen para adorarla. Necesita la presencia física del Dios. En cambio, los cristianos no necesitamos la presencia física del Dios para creer que está con nosotros. Esa es la diferencia entre los dioses paganos, que no son omnipresentes, que los dioses paganos no están en todo lugar al mismo tiempo. En cambio, nuestro Espíritu Santo sí tiene la omnipresencia, porque puede estar obrando en el corazón de alguien en Chile y puede estar obrando en el corazón de alguien en Australia o en Argentina o en Japón al mismo tiempo, porque es Dios omnipresente, está en todo lugar. No hay lugar en donde no lo encontremos. En cambio, los dioses paganos no son omnipresentes. No tienen ese atributo. De ahí la diferencia. Por eso es que cuando nos acusan de, ay no, ustedes creen en la Trinidad, creen en tres dioses. Eso es falso. Porque la naturaleza misma de los dioses paganos, las trinidades paganas, no tienen nada que ver con nuestro Dios verdadero, omnipresente. ¿Ya? Entonces, con ese texto de Salmo 139:7, vimos que el Espíritu Santo es omnipresente. Vamos a otro texto ahora. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Bueno, el texto dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este texto lo que está probando es la omnisciencia, es que el Espíritu es omnisciente, ¿ok? Que el Espíritu todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo conoce. Esa es otra característica que no tienen los dioses paganos ni las trinidades paganas. Por eso que nuestra Trinidad bíblica no tiene nada que ver con los dioses paganos. Porque los dioses paganos, por más que tú les pidas que te digan, que te enseñen cosas, no te pueden enseñar cosas porque no tienen vida. No son conscientes, no hablan, no se entristecen, no aman. En cambio, el Espíritu Santo sí sabe, sí conoce. ¿Ok? Así que tenemos aquí el texto omnisciente. ¿Ok? Siente. Ahí, gracias César por el texto. Entonces, pues ahí tenemos ese texto maravilloso. Sigamos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo. Recuerdan en las clases pasadas que vimos, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los nombres del Espíritu Santo,
que vimos que el Espíritu Santo en la Escritura se define como Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Consolador, otro. ¿Ok? Bueno, en Génesis 1:2 es el Espíritu Santo que es desde el principio y estaba junto al Padre y junto al Hijo, o sea, la Trinidad divina estaba en el proceso de creación. Y acá dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo fue partícipe o copartícipe del proceso de creación, del proceso creativo. Y si el Espíritu Santo tuvo parte en la creación, su atributo es de omnipotencia, que en el fondo no son cristianos, sino que son apóstatas, y que te calumnian, nos atacan y nos dicen, ustedes son paganos porque creen en la Trinidad católica, la Trinidad pagana y todo lo que dicen. Es mentira, no es verdad, no saben lo que hablan. Porque si creyésemos en trinidades paganas, pues no tendrían ese atributo. Ese atributo de la omnipotencia, de que el Espíritu Santo estaba en el proceso de creación, no lo tienen los dioses paganos. Todos estos atributos que estamos estudiando son fundamentales para poder contrarrestar la herejía y el paganismo. Porque son características que son propias de nuestra Trinidad bíblica, no de las trinidades paganas. ¿Ok? Y aquí persona de la Trinidad bíblica, a una de las personas. Y estamos viendo que tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo. ¿Ok? Vamos entonces a Hechos, creo que es. A ver, déjame confirmar. Déjeme confirmar, chicos. Yo les agradezco la paciencia, pero vale la pena porque van a aprender muchas cositas hoy día, ¿ya? ¿Ya? Ok, vamos a capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y les adelanto que las próximas transmisiones van a ser a las 20 horas. 20 horas, 8 de la noche. Ya no a las 9 porque se pone mucho frío y voy a terminar congelado en la pantalla. Así que a las 8 de la noche. Ok, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vaya para allá. Saludos, Ricardo, que Dios te bendiga. Ponte al día con el estudio. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, ¿cómo dice? ¿Notaron los distintos Espíritu Santo, Espíritu, Consolador, el otro, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad? ¿Y ahora cómo le dice? Espíritu Eterno. Otro nombre para el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que el Espíritu qué es? Eterno. El Espíritu Santo es eterno. Y esto confirma el texto de Génesis 1:2, que en la creación el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué es eso? Porque el Espíritu siempre ha sido parte de la eterna deidad, desde la era sin fin para atrás. No sabemos cuánto para atrás, miles y miles y miles y miles y tiempo incontable para atrás. Antes de la creación, el Espíritu era y es parte de la deidad. Y el Espíritu es eterno, igual al Padre e igual al Hijo. Y se lo estoy mostrando con la Escritura. Acá dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y qué hermoso
Yo no sé si alguno de ustedes había leído estos textos. ¿Se dan cuenta? Ahora me da la razón de que realmente nos hemos descuidado. Yo no digo que no estudiemos las doctrinas características, hay que saberlas, pero a veces dedicamos una vida a las doctrinas características y dejamos detrás las doctrinas cristianas también, que son bíblicas. ¿Cuándo ustedes habían hecho un estudio detallado sobre el Espíritu Santo? Interesante. Vamos entonces ahora a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Vayan por favor para allá. Vayan por favor para allá. Évila, Ricardo, César, Jaime, no se pierdan los estudios. Van a aprender muchas cositas. No se pierdan los estudios. Prográmense, ¿ya? Prográmense día a día para conectarse. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? ¡Wow! Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! ¿Alguien captó? ¿Alguien captó lo que acabo de leer o no? Yo creo que no. ¿Ok? Bueno, lo que quiero probar con este texto es que al Espíritu Santo se le dice Dios. El texto le dice al Espíritu Santo Dios. Vamos a leerlo otra vez. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién mintió Ananías? ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo mintió. ¿Ok? Sigamos. Y sustrajeseis el precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Pero qué dijo primero? Para que mintieseis al Espíritu Santo. Y al final, ¿qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo también es Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es de la misma naturaleza que el Padre y del Hijo. Es de la misma ousia, de la misma substancia. Es homoousia, cosustancial al Padre y al Hijo. Son de la misma sustancia. ¿Ok? Entonces ya hemos visto ya que el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, es eterno y es llamado Dios. Mire, ya vamos con 5. Vamos a otra más, a una sexta. El Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo. Vamos a verlo. Si ustedes van a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Por qué el Espíritu Santo, vamos a probar con estos versículos, se le iguala al Padre y al Hijo? ¿Okay?
Y voy a repetir otra vez algo que he dicho siempre, cuando hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, cuando hablamos de las tres personas, no estamos ubicándolos en un plano de jerarquía, que uno es mayor que otro y que Jesús viene después y el Espíritu Santo viene después. Ellos son iguales. Hay un principio de igualdad entre ellos porque los tres tienen los mismos atributos divinos, ¿ok? Por si acaso. Así que este texto que vamos a leer ahora va a comprobar la igualdad Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. ¿Ok? Noten que está hablando de Jesús, que Jesús fue bautizado. ¿Y qué sucedió después que fue bautizado? Y vio, ¿quién vio? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahí dice Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Por qué dice de Dios? ¿Se acuerdan que yo expliqué eso? ¿Por qué dice Espíritu de Dios? Porque dice Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque se relaciona al Espíritu con su naturaleza. Cuando dice Espíritu de verdad o Espíritu eterno, como lo vimos acá, es porque está añadiendo una característica de la naturaleza del Espíritu. Cuando dice Espíritu eterno es porque el Espíritu Santo es eterno. Cuando dice verdad es porque el Espíritu Santo habla verdad. Cuando dice Cristo es porque Cristo lo envió, es porque proviene de Cristo. Cuando dice Espíritu de Dios es porque procede de Dios. ¿Vale? No es que sea Dios mismo o Cristo mismo, no. Cuando dice Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios es porque proviene de Dios. ¿Ha escuchado usted en la escritura que dice espíritu inmundo? ¿Qué está señalando eso? Que el espíritu no viene de Dios, viene de Satanás. Por eso se llama espíritu inmundo. Espíritu inmundo es lo contrario que decir espíritu santo. Algo que no es santo es inmundo. ¿Se entiende? Cuando la palabra espíritu se le agrega una cosa es porque quiere indicar su procedencia o su naturaleza. Cuando decimos, por ejemplo, el espíritu del mundo, ¿qué estamos diciendo eso? Evidentemente estamos hablando de un espíritu que proviene del maligno, del mundo, no proviene del cielo, porque el Espíritu Santo viene del cielo, del trono de Dios. Cuando Jesús dijo, enviaré del Padre. En cambio, el espíritu de Satanás viene del mundo. Quiero que entiendan eso, las expresiones bíblicas, ¿ya? Ok. Entonces aquí el Espíritu Santo se le pone en un plano de igualdad al Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús se bautizó, al momento de bautizarse, el Espíritu Santo viene del Padre. El Padre lo envía y de alguna manera maravillosa se materializa en forma de paloma y se posa sobre Jesús. ¿Verdad? Ok. Bueno, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que cae de lo alto, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Ok? Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿notaron que el Espíritu descendió? No bajó Dios mismo, fue el Espíritu que descendió. Entonces tenemos al Hijo en el Jordán, tenemos el Espíritu bautizando, bajando del cielo, pero tenemos al Padre que está arriba, en el trono, y que dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están las tres personas
de la Trinidad bíblica. Y claramente el relato nos está describiendo que son tres personas distintas. ¿Cómo entonces algunos herejes dicen, ay no, Jordán en el agüita, y cómo bajó él mismo? Entonces habían dos Jesús. ¿Cómo es eso entonces? Bajó el mismo, Jesús estaba en el Jordán, en el agua, físicamente, ¿y quién bajó entonces? ¿Quién descendió del Padre entonces? Porque dice Espíritu de Dios. ¿Quién bajó entonces? Jesús mismo. No, son dos. Es más, son tres. Porque después el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, estamos hablando de el Espíritu que viene del mismo trono de Dios, ¿vale? Así que con eso probamos bíblicamente que en la experiencia bautismal de Jesús, pues el Espíritu se le iguala al Padre, se le iguala al Hijo. Es parte de la deidad, ¿ok? Luego tenemos el caso de la tentación del Señor Jesús. En la tentación del Señor Jesús también el Espíritu Santo cumple un rol de deidad. Si ustedes van, por ejemplo, a Mateo capítulo 4, de versículo 1 al 7, ¿ya? Lo vamos a leer rapidito, son versículos archiconocidos por nosotros, pero vamos a señalar lo más relevante de acá. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 7. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vayan para allá, les voy a dar 2 segundos para que vayan para allá. Ok, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso de fue llevado quiere decir simplemente, ¿te acuerdas que estudiamos en las clases pasadas que el Espíritu Santo impele, nos impulsa, nos guía, ¿no es cierto? Nos mueve a tomar ciertas decisiones, ciertos caminos. Bueno, eso quiere decir cuando dice acá, fue llevado por el Espíritu, no que fue obligado, no, cuidado, ¿ok? De alguna manera, Jesús se sintió movido a ir allá, ¿ok? El espíritu de profecía nos describe este incidente y nos dice que Jesús fue efectivamente a una especie de retiro, fue una especie de, dice que fue a reflexionar sobre su misión, ¿ok? Entonces fue guiado por el Espíritu, así como algunos de ustedes seguramente el Espíritu los ha movido a retirarse a su cuarto, a meditar, sienten la necesidad, ¿no es cierto?, de a veces de apartarse. Bueno, el Espíritu obró de la misma manera en Jesús, ¿ya? Pero ¿qué sucedió? El enemigo de Dios aprovechó esa soledad de Jesús para tentarlo, ¿ok? ¿Ok? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán los salmos. Pero cuando ustedes van a la referencia de su Biblia, fíjense en su Biblia, abajito sale una letrita chiquitita, ¿verdad? Cuando ustedes leen este texto que el diablo le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces, tu pie en piedra. Debería salir ahí una letrita, chiquitica. Bueno, ustedes van al pie de página de su Biblia, Reina Valera, y les va a señalar un texto de Salmo. Bueno, el diablo le citó ese texto de Salmo. Imagínense, pero se lo citó incompleto. Si ustedes van al texto de Salmo,
van a ver que le falta un pedazo que el diablo no, hay una parte que el diablo no citó ahí. Mire que es pillo, para que vean ustedes el método que tiene el diablo de engañar. Usa el texto, pero lo cita a media. Hay un pedacito de ese texto de Salmo que no dijo acá en Mateo. Y con eso quiso engañar a Jesús. Menos mal que Jesús conocía la Escritura. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Wow. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo también cumplió una labor en el ministerio de Jesús haciendo uso de su atributo divino, ¿ya? Que es impele, mueve, guía, ¿ok? Bueno, en San Juan, capítulo 14, versículo 16, San Juan, capítulo 14, versículo 16, se nos habla respecto al Espíritu Santo y que también es considerado también parte de la deidad, igual al Padre, igual al Hijo. Y dice el Juan 14, 16, muy conocido ya. Y yo rogaré al Padre, Jesús ruega al Padre, y os dará otro paráclito, otro consolador, otro para que nos acompañe, para que esté con vosotros para siempre. ¿Notaron? ¿Notaron que el consolador viene del Padre y lo envía el Hijo? Otra vez se confirma el texto que le habíamos leído de Génesis 1:2, que el Espíritu Santo es parte de la deidad eterna. De igual manera, esto lo comprueba porque dice que el Espíritu Santo lo envía el Padre del mismo trono. De igual manera, la situación del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende de Dios y eso va probando que el Espíritu Santo es parte de la deidad y que viene directamente del trono de Dios. ¿Ok? Otro texto lo tenemos ahí en San Juan, ahí mismo, 15:26. San Juan 15:26. Busquen ahí, San Juan 15:26. Y dice, pero cuando venga el Consolador, el Paráclito, a quien yo enviaré, Jesús enviará del Padre, el Espíritu de verdad. Miren, aquí hay dos nombres del Espíritu Santo, el Consolador y el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre. ¿Notaron? Él dará testimonio acerca de mí. Así que otra vez otro texto nos muestra que el Espíritu Santo viene del Padre, viene del mismo trono de Dios. ¿Ya? También tenemos algunas declaraciones de los apóstoles, en este caso Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Vayan para allá. Vayan para allá. Efesios capítulo 2, versículo 18. Hay una declaración de Pablo impresionante. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio del Espíritu Santo tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos acceso al Padre? Por el Espíritu. ¿Cómo? ¿A quién nos enseñó Jesús que tenemos que orar? ¿Se acuerdan? La oración modelo. Cuando oren, diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A qué se tiene que orar? Al Padre. Pero ¿quién es el que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda cuando nosotros oramos? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Por eso que Pablo dice acá,
porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada un mismo espíritu al Padre. ¿Ok? Voy a traducirlo. Al Padre. ¿Ok? Voy a traducirlo. Porque por medio de él, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? A ver, vamos a leer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículo 12, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿de qué está hablando? De Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién es Él? Jesús. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, es decir, gentiles y judíos, hizo uno, derribando las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Y ahora viene el 18. Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesús. Por medio del Padre, ahí están los tres. Porque por medio de él, de Jesús, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso de entrada quiere decir acceso. ¿Cómo nosotros tenemos acceso al Padre? Por la oración. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras plegarias. Porque el Señor Jesús ordenó que oráramos al Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Las oraciones van al Padre. En el nombre de Jesús. Pero quien nos ayuda en nuestras plegarias es el Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que me han preguntado, hermano, ¿se le puede orar, se puede adorar al Espíritu Santo? Esa es una pregunta capciosa y maliciosa. Esa es una pregunta que no enseña la Escritura. La Escritura enseña que nuestras oraciones se dirigen al Padre. Al Padre. Jesús enseñó, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Vale? En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo cumple su ministerio, que es ayudarnos como intercesor, consolador, ayudador. ¿Ya? Ok, seguimos entonces. Vamos a el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, Espíritu Santo. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otra vez la Escritura nos está enseñando el plano de igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque son las tres personas que componen la deidad. Es la Trinidad de nuestro Dios único. ¿Ya? Ok. Si ustedes van a Romanos capítulo 8, sigue el mismo plan mismo. Romanos capítulo 8, versículos 2
y 3. Romanos 8, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿cómo le llama ahora? Otro nombre. Espíritu de vida. Interesante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, la salvación, porque la ley no salva, la ley no perdona, la ley no justifica ni santifica. La ley solamente cumple la misión de mostrarnos nuestra condición. Estoy hablando de la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. El único objetivo de la ley es mostrarnos nuestra condición. La ley es como un espejo que nos muestra si somos fornicarios, ladrones, idólatras, violadores de la ley, de qué sé yo. La ley nos muestra nuestra condición, pero no tiene poder salvífico. La ley nos salva, no perdona, no redime, no limpia. La ley es un ayo, es una guía para llevarnos a Jesús. La ley nos muestra nuestra condición, pero no nos da la solución. La solución está en Jesús, quien nos quita la maldición de la ley. La ley nos condena como pecadores, pero Jesús nos redime y nos levanta el castigo que merecemos y que la ley nos indica. La ley exige nuestra muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para librarnos de la muerte. Porque Él nos justifica, Él se pone en lugar nuestro. Él pagó la sentencia que tenía que haber caído sobre mí. ¿Ok? Así que la ley nos demuestra solamente nuestra condición, pero quien nos redime de la maldición de la ley o de la condenación de la ley es Jesús. ¿Ok? Ok. Bueno, acá dice, porque la ley del Espíritu es pecado. Claro, en Jesús tenemos justificación y Él nos libra de la condenación de la ley. Y la muerte, dice Pablo acá. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, para la ley es imposible salvar o justificar o perdonar. Por cuanto era débil por la carne, es decir, sin Cristo, yo estoy en la carne. ¿Ok? Dios, Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, la encarnación de pecado, con naturaleza caída, y a causa del pecado, es decir, por la transgresión de los hombres, fue que envió el Padre a Jesús, condenó al pecado en la carne, es decir, Jesús en su carne, en su cuerpo, demostró que es posible obedecer la ley. ¿Vale? Pues dice que venció al pecado en su carne. ¿Ok? Es decir, Jesús no cedió a la tentación, no pecó siendo hombre, igual que nosotros con nuestra propia naturaleza. ¿Ok? Así, por eso dice que condenó el pecado en la carne. ¿Ok? Bueno, ahí entonces se nota que el espíritu también es involucrado, ¿verdad? O es considerado dentro del ministerio de la deidad, ¿verdad? Como parte de la deidad. Y ya vamos terminando ya. Tenemos un versículo también en Primera de Pedro, vayan para allá. Oye, esto ha sido intenso hoy día, ¿eh? Yo ya no doy mal, la garganta la tengo mala. Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, alguien dice por ahí que hay que ganarse el pan de cada día. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Hay una declaración de Pedro maravillosa acá. Y dice así. ¿Lo buscaron? ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre.
¿Ok? Uno, Dios Padre. En santificación del Espíritu. Esto es lo maravilloso porque el Espíritu Santo tiene la misión efectivamente de la santificación. ¡Qué hermoso! No podemos lograr la santidad en la vida sin la presencia o el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Así que, elegido según su presencia, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Ahí están los tres también. ¿Cómo que son dos? Ahí están los tres. La Trinidad de la deidad. ¿Ok? Y son puestos en un plano de igualdad. El Espíritu, el Padre y el Hijo. ¿Ok? Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. ¿Ok? Vayan para allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice así: si sois vituperados, eso vituperado es insulto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Ok? Porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿notaron? El Espíritu de Dios, versículo 33. Hermanos, meditemos en estos textos, leamos la Escritura, analicemos cada texto y vamos viendo la Trinidad bíblica en todos estos textos. Estos son los textos que los herejes parece que no ven. Voy a regalar estos lentes a ver si ven algo. Hechos capítulo 2, versículo 33. No, ¿qué había dicho? Sí. Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Hijo. Así que exaltado por la diestra de Dios, o sea, Jesús exaltado por el Padre, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que ahí no está el nombre de Jesús? Pongan atención especialmente en este texto, porque estos textos, los herejes, noten, así que, Hechos 2:33, así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? Jesús. Pero no dice Jesús, no dice Hijo, no dice Cristo. ¿Pero qué entendemos nosotros de quién fue exaltado por la diestra de Dios? Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo mismo hacen los herejes con otros versículos, donde dice el Padre y el Hijo, y no está el Espíritu Santo. Pero porque el versículo no está nombrado el Espíritu Santo, ¿quiere decir que no existe Espíritu Santo? No. De igual manera, acá, de manera indirecta, está diciendo, no dice Jesús, no dice Cristo, no dice Hijo, pero está hablando de Jesús. Así que, exaltado por la diestra de Dios, o sea, Jesús, y habiendo recibido del Padre, ¿quién recibió del Padre? Jesús. ¿Qué recibió? La promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando habla de la promesa, se está refiriendo al Pentecostés, porque eso fue una promesa. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo esa promesa? Allá en Hechos capítulo 1, cuando le dijo, y recibiréis poder. Recibiréis, es una promesa. Todavía no se cumple. Pero cuando se cumplió, ocurrieron maravillas entre los discípulos. ¿Vale? Y último texto, para ya no aburrirlos más y dejarlos dormir y soltarlos. Último texto, Mateo capítulo 28, un versículo clásico esto. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, esta declaración fue hecha en el Monte de los Olivos, ¿ah? Así que es bien bonito. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. ¿Se dan cuenta que el enseñar es un mandato de Jesús? Jesús nos ordenó enseñar, que no es lo mismo que predicar. Claro, evidentemente cuando uno predica, evidentemente en cierta medida es 100% no es predicación, es una clase bíblica, es una enseñanza, está ejerciendo el don de profesor, de maestro, un rol docente, ¿vale? Y el Señor Jesús nos ordenó a eso, a enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No que Él físicamente está con nosotros, no. ¿A quién envió para estar con nosotros? Y que es Dios también. El Consolador, el Paráclito. Por eso el Señor Jesús dice, estaré con vosotros. Entonces, ¿qué dicen los herejes? Ahí ves, el Espíritu Santo es Cristo mismo, porque ahí dice, estaré con vosotros. Entonces, el hereje que no tiene mucho entendimiento, hay que entenderlo también, él dice, ay, mira, acá Jesús dice, estaré con vosotros. O sea que el Espíritu Santo que envió es Cristo mismo, porque ahí dice, estaré con vosotros. Claro, estará con nosotros, pero en la persona ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús ascendió. Y Jesús no está con nosotros físicamente, pero ¿a quién envió? Dice que envió a otro para hacernos compañía, el Paráclito. Así que en la persona del Espíritu Santo, que es Dios también, Jesús está con nosotros. Y también el Padre está con nosotros. ¿Ok? Ok. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar con nosotros. ¿Ok? Ok. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Ya? Porque hasta aquí lo vamos a dejar. Esos son los versículos que quería compartir con ustedes para probar bíblicamente la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, tiene los atributos del Padre, los atributos del Hijo, está enseñado, está manifestado, está enseñado, revelado como en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Nunca se le pone en un plano de inferioridad. No, es igual en atributos, en poder y en divinidad al Padre y al Hijo. ¿Ok? La próxima clase. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales, asesoría y orientación, clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei.
Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.